Hablaremos del cartílago. Recordamos que el cartílago corresponde a uno de los tejidos conjuntivos especializados. ¿Qué componentes tiene? La mayor parte, a diferencia de otros tejidos, es la matriz extracelular. Vemos que ese componente no celular abarca hasta un 95%. El 5% restante corresponde a los condrocitos, ¿no? Que son las células responsables de la formación de la matriz. Tipos de cartílago son 3: hialino, elástico y fibroso. Respecto al cartílago hialino, tiene abundante agua, y esto se debe a que tiene un componente importante de glucosaminoglucanos, lo que le da una tinción característica. Hasta el 80% del contenido es líquido. Además, tiene las otras células los otros componentes de la matriz extracelular como proteoglucanos y proteínas multiadhesivas. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En las articulaciones sinoviales, es decir, aquellas que tienen alta movilidad. También lo encontramos en los cartílagos costales, en la región de la laringe, es donde va a haber abundante de eso, en la tráquea, en los bronquios y en el cartílago nasal, ¿no? Los cartílagos de la nariz, y se describe de forma clásica como de vidrio despulido. Aquí podemos observar un corte de vía respiratoria, de hecho corresponde a la región de la tráquea. Arriba tiene un epitelio que es cilíndrico pseudoestratificado, lo vemos por la posición de los núcleos, ¿no? Ciliado con células caliciformes, es decir, un epitelio respiratorio. Sin embargo, para esta clase nos interesa lo que está en la profundidad, en este caso el cartílago, y es cartílago de tipo hialino. Vemos aquí las células que corresponden a los condrocitos, agrupadas, y además esta apariencia de la matriz extracelular que se describe como de vidrio despulido. Por otra parte está el cartílago elástico. Ahora, el cartílago hialino, faltó mencionar, tiene abundantes fibras de colágeno tipo 2. El elástico, predominan las fibras elásticas, de ahí el nombre, le da mayor capacidad de distensión y lo vamos a localizar en el pabellón auricular, excepto en la región del lóbulo donde casi no hay o prácticamente no hay de este cartílago, en el conducto auditivo externo, en su tercio externo, que es cartilaginoso, en la tuba auditiva o faringotimpánica y en la epiglotis, que es el ingreso hacia la región de la laringe. Nos damos cuenta en estas imágenes que para distinguirlos se ven abundantes fibras como entretejidas, que corresponden a las fibras elásticas, las cuales no se observaban en el cartílago hialino. Y finalmente el cartílago fibroso, fibrocartílago. De igual manera tiene un componente de cartílago hialino, pero aquí lo más abundante es la colágena tipo 1, similar a lo que ocurre en el hueso, debido a que este cartílago es de poca movilidad. ¿Dónde se puede encontrar? En los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, ¿no? Recordemos que son articulaciones fibrosas, en los meniscos, en la región de la rodilla, la región poplitea, y en discos que hay tanto en la articulación esternoclavicular como en la articulación temporomandibular. Estos, veremos, a diferencia de los otros cartílagos, tienen menos células, tienen mayor cantidad de matriz extracelular. Regresando al cartílago hialino, mencionábamos que este se ve con aspecto vítreo o de vidrio despulido. Ahí vamos a localizar lagunas o grupos o agrupaciones de las células que son los condrocitos. La colágena o el colágeno específico del cartílago son los 2, 6, 9, 10 y 11. Sin embargo, para el cartílago hialino el más relevante es el tipo 2, es el que le va a dar las mayores características al mismo. Los condrocitos, que son las células del cartílago, se agrupan o se colocan en lagunas. A estas agrupaciones se les da el nombre de grupo isógeno, y es cuando apenas acaban de realizar la mitosis, es decir, se acaban de dividir. Ahora, una vez que hacen esto, empiezan a sintetizar la matriz, ¿no? Los componentes de la matriz extracelular, y eso los empieza a separar poco a poco. Aquí podemos observar en una fotomicrografía de campo claro con tinción de HY a los diferentes condrocitos que están en grupos isógenos, y vemos cómo entre más matriz secretan, más se separan del resto del grupo. Parte del metabolismo permite la síntesis de lípidos que podemos ver aquí al interior. Recordamos que los lípidos se ven como inclusiones blancas, esto es porque con la técnica histológica ordinaria se eliminan de la muestra. Los condrocitos además, pues mencionábamos, tienen lípidos que son inclusiones y abundante retículo endoplásmico rugoso, esto por la síntesis constante de proteínas de la matriz. Aquí podemos ver precisamente estos condrocitos, ¿no? Vemos aquí su núcleo, y vemos cómo se agrupan, ¿no? Aquellos que ya han sintetizado suficiente matriz se separan del resto.
Esta matriz, dependiendo de su localización y tinción, se puede dividir en tres. Esta es metacromática, es decir, puede cambiar de colores en tonalidades. La más cercana a la célula recibe el nombre de capsular o pericelular. Esta rodea directamente al condrocito y tiene mayor basofilia, es decir, se tiñe de colores azules a morados, ¿no?, por acción de la hematoxilina. Y esto se debe a la abundante cantidad de proteoglucanos y de colágena 6 y 9. Aquí podemos observar en esta representación a la matriz capsular, que sería lo más pegado, lo que está en contacto directo con el condrocito y que le da un aspecto basófilo. La siguiente es la matriz territorial. Esta matriz es más eosinófila, tiene una menor tinción y rodea al grupo isógeno como tal, ¿no?, a la agrupación de células. Esto se debe a su colágena, que no tiene en la matriz tanto proteoglucano y tiene poca colágena tipo 9. Eso le va a dar una tinción menos basófila. Y finalmente la matriz interterritorial, que está por afuera, es más pálida y es la que se localiza entre los diferentes grupos isógenos. Acá podemos ver nuevamente, tomando de referencia a un grupo isógeno, la matriz que está aquí teñida de colores más violáceos, más rojos, en la cercanía de la célula, corresponde a la matriz capsular o pericelular. La que rodea a un grupo isógeno que se ve más oscura corresponde a la matriz territorial. Vemos como cada grupo tiene sus diferentes matrices. Y finalmente, de color más pálido, lo que está entre grupos isógenos, matriz interterritorial. Aquí igual podemos distinguir a los grupos isógenos y las diferentes tinciones que presentan, ¿no? Las tinciones que me van a hacer distinguir las matrices. Vemos en blanco, ¿no?, lo que se mencionó, la inclusión de lípidos, de grasa, que se elimina en la técnica histológica ordinaria. Vemos que cada grupo isógeno o isogénico tiene una matriz capsular que se pinta más basófila, de hecho es la más oscura, rodeando a un solo grupo la matriz territorial, que recordamos ya no tiene tantos proteoglucanos. Y entre cada uno de los grupos, y de color más pálido con menor tinción, la matriz interterritorial. Estos condrocitos serán importantes en el desarrollo fetal y durante la infancia para la osificación endocondral que se menciona en el tema de hueso, es decir, la formación de hueso con un molde previo de cartílago. En la infancia y adolescencia, donde va a predominar esto, es en el disco epifisario, el cual se localiza, como el nombre lo dice, ¿no?, en el borde con la epífisis. Aquí es donde se va a presentar la placa de crecimiento, donde ese cartílago será reemplazado paulatinamente por hueso y favorecerá el aumento en la longitud. Ya en la etapa adulta, este cartílago desaparece, ya no hay osificación endocondral, pero persiste el cartílago de las articulaciones sinoviales y el cartílago costal. Aquí podemos ver un corte de hueso. De hecho, aquí observamos en el centro la diáfisis o el cuerpo, es un hueso largo, y en los extremos las epífisis. Ahí vemos la abundante cantidad de cartílago. Esta es la placa de crecimiento donde está el disco epifisario y va a permitir el crecimiento en longitud del hueso. De igual manera, aquí observamos precisamente cómo se lleva a cabo el proceso de osificación endocondral. Vemos aquí de color más pálido los diferentes condrocitos, los cuales son molde para formar poco a poco y que se ve más hacia los extremos, ¿no?, la formación de hueso. Ahora, el cartílago también está rodeado en su parte externa por pericondrio, el cual es denso, irregular o no modelado. Tendrá células alargadas o fusiformes, parecidas a los fibroblastos, y ahí encontraremos células progenitoras o células madre de los condrocitos. Pues el pericondrio será el sitio donde se regeneren estas nuevas células. La parte externa será fibrosa, es de protección, mientras que la parte interna es la que forma a las células, algo similar a lo que ocurre con el periósteo. Y en el cartílago articular, es decir, la parte que se une hueso con hueso, ahí no hay pericondrio precisamente por el desgaste continuo. Vemos aquí adentro, en la imagen de abajo, el pericondrio que rodea el cartílago, ¿no?, en todos los extremos, y que tiene células alargadas, lo podemos ver por el núcleo, como una línea basófila, que representa a las células similares a fibroblastos y progenitoras. Aquí observamos igual, en la parte externa, localizado aquí a la derecha, el pericondrio, ¿no?, que hacia afuera es la capa fibrosa y hacia adentro la capa celular. Observamos que esas células alargadas que darán pie o formación a los condrocitos reciben el nombre de condroblastos.
se distinguen por ser células planas y de núcleo muy alargado. En cambio, cuando ya se agrupan, van hacia la profundidad y se vuelven más redondeadas, reciben el nombre de condrocitos. De aquí, de igual manera, vemos a la derecha el pericondrio. Vemos las primeras células alargadas que corresponden a condroblastos y más adelante a los condrocitos formando grupos isógenos. Podemos distinguir también los diferentes tipos de matriz, ¿no? Más oscura y en contacto con la célula, la matriz capsular, rodeando a un grupo isógeno, matriz territorial, y entre ellas, matriz interterritorial. Igual acá, con tinción de safranina, solo que en el lado opuesto vemos a la izquierda el pericondrio, ¿no? Con su porción más en el borde que corresponde a la fibrosa, la más interna que es la celular, y vemos a las primeras células que son los condroblastos, que son células con núcleo alargado. Vemos que conforme avanzamos, ¿no? Hacia la derecha, se tiñen más fuerte precisamente por la secreción de la matriz y ya reciben el nombre de condrocitos y estos se agrupan, ¿no? Formando los grupos isógenos. Ahora, el cartílago hialino se le pueden estudiar porciones. En este esquema se representa el cartílago en contacto con el hueso. Vemos las diferentes partes que tiene. La más externa recibe el nombre de zona tangencial o zona superficial. Esta región, como va a estar en la superficie articular, ¿no? Con otro hueso, aquí no hay pericondrio, requiere de ser resistente, de hecho es la que más resiste a la compresión. En esta zona, la zona superficial, donde está en contacto, ¿no? con la articulación, los condrocitos se describen como alargados, muy similares a los condroblastos. Aquí hay abundante colágeno tipo 2 que se encuentra muy condensado. Luego sigue la zona intermedia o zona de transición, que es más profunda. En esta zona los condrocitos ya no son largos, sino son más redondos. Sin embargo, están distribuidos al azar, es decir, no tienen un patrón específico. Después, la zona profunda o zona radial, que tiene mayor grosor de todas. Aquí también ya los condrocitos son redondos, pero aquí ya van a estar organizados en columnas, es decir, ya tienen una orientación específica. Después sigue la zona calcificada. En esta zona los condrocitos son muy pequeños. Este ya está en contacto directo con el hueso subcondral, o sea, el que está cerca del cartílago. Y se delimita la zona calcificada de la zona profunda por un límite llamado zona o marca de marea. Entonces, de hecho, la zona más profunda del cartílago hialino articular no es la zona profunda, sino la zona calcificada, ¿no? La cual se separa por la marca o línea de marea. Y finalmente esta zona calcificada con esos condrocitos pequeños se va a encontrar en contacto directo con el hueso. Esto va a estar separado por una pequeña línea que recibe el nombre de línea de cemento. Entonces la línea de cemento me va a separar a la zona calcificada del hueso. Vamos ahora con el cartílago elástico. Este cartílago, recordamos, también tiene una matriz de cartílago hialino, o sea, colágena tipo 2 sobre todo, pero se caracteriza por las fibras y láminas elásticas, es decir, no tiene ese aspecto vítreo o de vidrio despulido. Aquí podemos observar el cartílago elástico con las fibras entrelazadas, ¿no? Alrededor de los grupos isógenos. Eso no se observaba en el cartílago hialino. Y algo muy importante es que no se calcifica con la edad, precisamente por esas abundantes cantidades de fibras elásticas, a diferencia de los otros cartílagos que sí lo hacen. Y finalmente el cartílago fibroso, el cual, o fibrocartílago, presenta menos movilidad. Si bien tiene su matriz de cartílago hialino, que predomina la colágena tipo 2, se caracteriza por tener colágena tipo 1 similar a lo que tenía el hueso, ¿no? Porque le va a dar más resistencia. Los condrocitos van a secretar agrecan o agrecano, es decir, un proteoglucano, y también ahí encontraremos fibroblastos que van a secretar el versican. Con la edad aumenta el colágeno tipo 2, dándole cada vez menos movilidad a este cartílago. Recordemos que el único que no se calcifica y cuya matriz permanece entre comillas intacta es el elástico. Precisamente su función, al ser más resistente y de menor movilidad, es soportar la distensión y la compresión. Por eso se localizaban a manera de discos, por ejemplo, los discos intervertebrales. Y bueno, ¿cómo se forman los condrocitos? Que esto ocurre desde la etapa fetal, ¿no? La molécula más importante es SOX9. De hecho, SOX9 va a permitir que estas células que están proliferando se condensen y más adelante se transformen en condrocitos, condroblastos y condrocitos.
Entonces SOX9 es la molécula para la condrogénesis y además permitirá precisamente la osificación endocondral. Aquí podemos distinguir ya en estas imágenes, ¿no?, los diferentes tipos de cartílago. Con el cartílago hialino es fácil distinguirlo por su matriz con forma vítrea o de vidrio despulido. No vemos, está transparente, bueno, está más limpio, no hay tantas estructuras ahí en medio. Y vemos a los grupos isógenos, aquí están los condrocitos, ¿no?, con sus diferentes matrices, capsular, territorial e interterritorial. Aquí observamos igual, ¿no? Si le damos mucho aumento, podemos observar en la parte inferior se ve el pericondrio, que va a tener a las células alargadas parecidas a fibroblastos, ¿no? Al inicio en la imagen podemos ver algunos condroblastos y luego los condrocitos ya organizados en grupos isógenos. Vemos en la primera imagen, teñido con mayor basofilia, mayor intensidad, la matriz pericelular, luego rodeando al grupo, con menos basofilia, la matriz territorial y ya con más palidez, la matriz interterritorial. Aquí se ve un hueso, de hecho esto corresponde a una mano fetal, ¿no? Es una articulación sinovial. Vemos el cartílago cómo se está formando, entre ellos los espacios para la cavidad articular, ¿no?, que ahí más adelante se va a llenar con líquido sinovial y se va a formar la cápsula. Y aquellos espacios donde todavía no se fusiona el cartílago están complementados de tejido conectivo. Estos condrocitos más adelante van a sufrir un proceso de osificación y van a ser reemplazados por hueso. Acá observamos un dedo, igual un dedo de ser humano, ¿no?, y vemos en medio una de las falanges, ¿no?, la falange media. Observamos que este hueso tiene los extremos donde está la epífisis y vemos que en este momento la epífisis está llena de cartílago, no como tal de hueso. En la parte de la diáfisis o cuerpo vemos un poco de hueso y de la cavidad medular, ¿no?, donde va la médula ósea. Entonces este cartílago servirá como molde y más adelante será reemplazado por hueso, es decir, una osificación endocondral. Ahora el cartílago elástico, podemos observar aquí la epiglotis, vemos arriba, ¿no?, el epitelio plano estratificado que lo cubre, ¿no?, la porción mucosa, y vemos sobre todo, ¿no?, y la alta intensidad que tiene el cartílago elástico, vemos la basofilia intensa. ¿Cómo distinguimos al cartílago elástico? Los condrocitos vemos que su matriz está rodeada de muchas líneas. Estas líneas corresponden a fibras elásticas. No se aprecia esa imagen vítrea o de vidrio despolido del cartílago hialino. Y finalmente el fibrocartílago, cartílago fibroso, que está con tricrómico de Mallory. Podemos observar, este es un disco intervertebral, la cantidad escasa de células. De hecho, lo que predomina aquí es más la matriz extracelular, que corresponde a colágena tipo 1. Entonces vemos los pequeños grupos de condrocitos, ¿no?, algunos fibroblastos por su núcleo alargado, ¿no?, fusiforme la célula, y abundantes fibras, que son fibras de colágeno tipo 1. Si le damos más aumento, podemos distinguir los grupos isógenos, ¿no? Quizás no es tan claro como en otros tipos de cartílago. Y de esa manera ya tenemos el tema de tejido cartilaginoso.